Hola. Te doy la bienvenida a la Biblia de la IA. En la clase de hoy, exploraremos las redes neuronales artificiales, desde sus componentes básicos hasta cómo se entrenan para resolver problemas del mundo real. Las redes neuronales son modelos computacionales inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. Estas redes utilizan unidades llamadas neuronas para procesar información en paralelo, imitando cómo las neuronas biológicas procesan datos. Las redes neuronales son extremadamente útiles en tareas como el reconocimiento de patrones, la clasificación y la predicción, gracias a su capacidad de aprender y generalizar a partir de los datos. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Antes de adentrarnos en los detalles, echemos un vistazo a lo que cubriremos hoy. Primero, daremos una introducción a las redes neuronales artificiales. Luego, exploraremos los componentes básicos de las neuronas biológicas, como la sinapsis y los pesos, la combinación lineal y las funciones de activación. Discutiremos los diferentes tipos de unidades en una red neuronal y cómo se actualizan. También explicaremos la representación matemática de las redes neuronales y detallaremos varias funciones de activación, incluyendo la función umbral, la función sigmoide y la tangente hiperbólica. Finalmente, analizaremos el proceso de entrenamiento de las redes neuronales. Las redes neuronales artificiales, o ANN por sus siglas en inglés, son modelos computacionales inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. En una ANN, las unidades llamadas neuronas están organizadas en capas y se conectan entre sí a través de pesos. Estas neuronas trabajan en paralelo para procesar información y aprender de los datos. Las ANN son extremadamente útiles en tareas como el reconocimiento de patrones, la clasificación y la predicción. Por ejemplo, en el reconocimiento de imágenes, una ANN puede aprender a identificar objetos como coches o árboles después de ser entrenada con un gran número de imágenes etiquetadas. La capacidad de las ANN para aprender y generalizar a partir de los datos las hace herramientas poderosas en muchos campos de la inteligencia artificial. Para entender las redes neuronales artificiales, primero debemos conocer los componentes básicos de las neuronas biológicas. Una neurona biológica tiene tres componentes principales: la sinapsis, la combinación lineal y las funciones de activación. Las sinapsis son las conexiones que transmiten señales entre neuronas. La combinación lineal es el proceso de sumar todas las señales recibidas por una neurona. Las funciones de activación determinan la salida final de la neurona. Estos mismos principios se aplican en las redes neuronales artificiales. Por ejemplo, en una red neuronal, una sinapsis se modela como un peso que ajusta la fuerza de la señal que pasa entre neuronas. La combinación lineal suma todas las señales recibidas por una neurona, y la función de activación decide si la neurona dispara o no. En una red neuronal artificial, las sinapsis se modelan como pesos. Estos pesos determinan la fuerza de la conexión entre las neuronas. Un peso negativo indica una conexión inhibitoria, mientras que un peso positivo indica una conexión excitatoria. Durante el entrenamiento de la red, los pesos se ajustan para minimizar el error entre la salida deseada y la salida real de la red. Este ajuste se realiza a través de un proceso llamado aprendizaje supervisado, donde la red se entrena con un conjunto de datos de entrada y salida conocidas. Por ejemplo, si estamos entrenando una red para reconocer dígitos escritos a mano, los pesos se ajustan para que la salida de la red sea lo más cercana posible al dígito correcto. Este proceso de ajuste continuo permite que la red aprenda a realizar tareas complejas con alta precisión. La combinación lineal es un proceso fundamental en las redes neuronales. En este proceso, todas las entradas a una neurona se suman, cada una multiplicada por su peso respectivo. Esta suma representa el estado interno de la neurona antes de aplicar la función de activación. Matemáticamente, esto se puede expresar como la suma ponderada de las entradas. La salida de la neurona es la suma de cada entrada multiplicada por su peso correspondiente. Por ejemplo, si una neurona tiene tres entradas con señales de 2, 3 y 5 y pesos de 0.5, 1.2 y menos 0.7 respectivamente, la combinación lineal sería 2 por 0, 5 más 3 por 1, 2 más 5 por menos 0.7. Esta operación permite que la neurona combine múltiples señales de entrada en una única señal de salida, que luego se pasará a través de la función de activación para producir la salida final.
Las funciones de activación son esenciales para el funcionamiento de las redes neuronales. Estas funciones controlan la salida de las neuronas, restringiendo sus valores a un rango específico, generalmente entre 0 y 1 menos 1 y 1. Las funciones de activación pueden ser lineales o no lineales y son cruciales para que la red pueda modelar relaciones complejas entre las entradas y las salidas. Ejemplos comunes de funciones de activación incluyen la función umbral, la función sigmoide y la tangente hiperbólica. Cada una de estas funciones tiene características únicas que las hacen adecuadas para diferentes tipos de problemas. La función umbral, por ejemplo, es útil en modelos simples donde la salida es binaria, mientras que la función sigmoide es útil en problemas de clasificación donde se necesita una salida probabilística. En una red neuronal, existen tres tipos principales de unidades: unidades de entrada, unidades ocultas y unidades de salida. Las unidades de entrada reciben datos externos y los transmiten a las unidades ocultas, que procesan los datos internamente. Finalmente, las unidades de salida generan los resultados que se envían al exterior. Cada tipo de unidad tiene un papel crucial en el procesamiento de la información dentro de la red. Las unidades de entrada actúan como sensores que captan señales del entorno. Las unidades ocultas realizan cálculos intermedios para descubrir patrones complejos en los datos, y las unidades de salida producen la respuesta final de la red. Por ejemplo, en una red neuronal utilizada para reconocer imágenes, las unidades de entrada recibirían los píxeles de la imagen, las unidades ocultas identificarían características como bordes y formas, y las unidades de salida indicarían qué objeto se encuentra en la imagen. La actualización de las unidades en una red neuronal puede realizarse de forma sincrónica o asincrónica. En la actualización sincrónica, todas las unidades se actualizan al mismo tiempo, lo que puede ser eficiente pero también puede llevar a problemas de convergencia si no se maneja adecuadamente. En la actualización asincrónica, cada unidad se actualiza de forma independiente, lo que puede ser más lento pero también puede ser más estable en algunos casos. La actualización asincrónica puede tener ventajas en ciertos casos, como la reducción del tiempo de convergencia y la mejora de la estabilidad de la red. Por ejemplo, en una red neuronal utilizada para el control de robots, la actualización asincrónica puede permitir que diferentes partes del robot se ajusten en tiempo real a las condiciones cambiantes del entorno. La representación matemática de una red neuronal es clave para entender su funcionamiento. Las entradas a una neurona se representan como un vector de entrada, y los pesos se representan como un vector de pesos. La salida de una neurona se calcula aplicando una función de activación a la suma ponderada de las entradas. Por ejemplo, si una neurona tiene tres entradas con señales de 2, 3 y 5 y pesos de 0.5, 1.2 y menos 0.7 respectivamente, la combinación lineal sería 2 por 0, 5 más 3 por 1, 2 más 5 por menos 0.7, y luego se aplicaría la función de activación para obtener la salida final. Esta representación matemática permite modelar y analizar el comportamiento de las redes neuronales de manera precisa. Es esencial para desarrollar algoritmos de aprendizaje y optimización que mejoren el rendimiento de las redes en diversas tareas. La función umbral es una de las funciones de activación más simples utilizadas en las redes neuronales. Esta función toma el valor 0 si la suma de las entradas es menor que un valor umbral y el valor 1 si la suma es mayor o igual a dicho umbral. Por ejemplo, si el umbral es 1.5, cualquier entrada combinada que sea menor a 1.5 dará una salida de 0, mientras que cualquier entrada combinada igual o mayor a 1.5 dará una salida de 1. Aunque es una función simple, es útil en modelos básicos de redes neuronales y en ciertas aplicaciones donde se requiere una salida binaria, como en la detección de spam en correos electrónicos, donde el resultado debe ser simplemente spam o no spam. La función sigmoide es una función de activación comúnmente utilizada en las redes neuronales. Transforma las entradas en un rango entre 0 y 1, siguiendo la fórmula 1 dividido por 1 más el número elevado a la menos x. Esta función es especialmente útil en problemas de clasificación, ya que puede modelar probabilidades y facilitar la interpretación de las salidas de la red. Por ejemplo, en un problema de clasificación binaria, la salida de la función sigmoide puede interpretarse como la probabilidad de que una entrada pertenezca a una de las dos clases. Si la salida es cercana a 1,
indica una alta probabilidad de que la entrada pertenezca a la clase positiva, mientras que una salida cercana a 0 indica una alta probabilidad de que la entrada pertenezca a la clase negativa. La función tangente hiperbólica es otra función de activación popular en las redes neuronales. Transforma las entradas en un rango entre -1 y 1, usando la fórmula e a la x menos e a la menos x, dividido por e a la x más e a la menos x. A diferencia de la función sigmoide, la tangente hiperbólica ofrece una salida centrada en 0, lo que puede ser beneficioso en ciertos casos, como en redes profundas donde se requiere una mayor normalización de las activaciones. Por ejemplo, en una red neuronal utilizada para la predicción de valores continuos, la función tangente hiperbólica puede ayudar a evitar saturaciones de activación y mejorar la estabilidad del entrenamiento, facilitando el aprendizaje de relaciones complejas en los datos. El entrenamiento de una red neuronal implica ajustar los pesos para minimizar el error entre la salida esperada y la salida real. Este proceso se conoce como aprendizaje y se realiza mediante algoritmos como el descenso del gradiente. El descenso del gradiente ajusta los pesos en la dirección opuesta al gradiente del error, reduciendo así el error en cada iteración. El objetivo es encontrar el conjunto de pesos que mejor modela los datos de entrenamiento, permitiendo que la red generalice bien a nuevos datos. Por ejemplo, en el entrenamiento de una red para reconocer voz, el algoritmo de descenso del gradiente ajustará los pesos de la red para reducir el error en la identificación de palabras hasta que la red pueda reconocer voz con alta precisión. El entrenamiento es una parte crucial en el desarrollo de modelos efectivos de redes neuronales. Gracias por acompañarnos en esta clase sobre el modelo matemático de las redes neuronales. No olvides suscribirte a la Biblia de la IA, darle like al video y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas clases. Nos vemos en el siguiente video para seguir explorando juntos el fascinante mundo de la IA. Hasta pronto.